Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Jerusalén era la capital de Israel, una tierra que Dios reclamó, especialmente como suya. La capital fue elegida como algo significante en el plan de Dios. Fue allí donde el misterioso sacerdote rey Melquisedec gobernó y ministró. El Señor dirigió a Abraham a este lugar para ofrecer a Isaac en sacrificio. Y es donde David compró una parcela sobre la que se edificaría el templo. Era el único lugar en el que a Israel le fue permitido ofrecer sacrificios. Por esta razón, desde que el romano Tito destruyó el templo, no han podido reedificarlo, y por eso no han podido llevar a cabo sus ritos religiosos completamente. Hasta el día de hoy, Jerusalén tenía muy mala fama por dar muerte a los profetas. Sin embargo, Isaías la llamó el Valle de la Visión, donde los profetas recibían inspiración. Dios la apartó para la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Mesías. También fue el lugar donde el Espíritu Santo se derramó y será allí, en Jerusalén, desde donde Cristo reinará por 1000 años. Para que el ser humano entienda lo esencial que es el arrepentimiento en el plan de Dios, justo antes de que Jesús fuera presentado a Israel, toda la vida de Juan Bautista fue apartada llevar a la gente al bautismo de arrepentimiento. Para que Cristo pueda tomar su lugar en el corazón humano, es necesario este arrepentimiento. Sin embargo, Juan entendió que su ministerio no era comparable al ministerio del Señor. Juan sumergió a la gente en el agua, pero Jesús
la sumergiría en el Espíritu Santo. Muy buenas tardes, amigo oyente. Cuando una persona vendería su heredad en cualquier parte de Israel, estaba vendiendo solamente los derechos de ese terreno, no la tierra misma. Dios lo hizo muy claro en Levítico capítulo 25 y versículo 23. Lo cito. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. De una forma especial, el Señor se proclamó dueño de esta nación y sigue siendo en el día de hoy. Por esta razón, gobernantes de Israel que negociaban alguna parte de la nación y lo han entregado a cualquier otro pueblo. En tiempos modernos, claramente han sufrido bajo la maldición de Dios, cada uno. Sobre todo, Jerusalén fue elegido de Dios para que desde allí únicamente haría su pueblo sacrificios y ofrendas desde el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso, los judíos no han reedificado un templo en algún otro lugar, tampoco sacrificando los animales a Dios. Ha sido un lugar santo desde el libro de Génesis, cuando Dios mandó a Abraham allí para sacrificar. David lo apartó para que Salomón, su hijo, edificara el templo. Desde Jerusalén, Dios habló con muchos de los profetas y fue llamado el Valle de la Visión. Todas estas cosas eran sombras del Antiguo Testamento, por lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, que fueron los cumplimientos de estas sombras. El ministerio del Mesías ocurrió en la nación. Fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Fue sepultado muy cerca a la cruz y resucitó. Ascendió al cielo desde el monte de Olivos y allí mismo volverá un día. Desde Jerusalén reinará por 1000 años entonces. Esa tierra es de Dios y la eligió para llevar a cabo sus propósitos eternos. El Evangelio demandaba el arrepentimiento para que personas entren en el reino de Dios. Fueron llamados para andar bajo el señorío de Cristo, algo que sería imposible si no se arrepintieran de sus propios caminos. El ministerio de Juan Bautista se dedicaba al arrepentimiento, como lo veremos en los 4 evangelios, preparando a las personas a someterse a Cristo Jesús y a un bautismo mayor que el bautista llevaría a cabo, bautizando a los cristianos en el Espíritu Santo. Ahora, vamos a estudiar una cosa más sobre este bautismo y entonces veremos algo de su regreso al mundo. Las personas a las que Jesús instruyó especialmente no estaban cualificadas para un plan eterno. Ni siquiera pudieron empezar en el estado espiritual en el que se encontraban, sino que tuvieron que esperar un poco más. Particularmente Juan había enseñado acerca de la obra del Espíritu Santo. Estoy hablando del apóstol Juan. Y en su evangelio, en Juan 14,
Puedes apuntar estos versículos y estudiarlos, donde el apóstol citó las palabras de Jesús en 3 capítulos, especialmente Juan 14, 16 hasta 26, Juan 15, versículo 26, y Juan 16, 7 hasta 15. Y estaba hablando acerca de un bautismo al que Juan Bautista se refirió como una obra del Mesías. No era un bautismo en agua, sino una capacidad espiritual que cada discípulo tenía que recibir si quería llevar fruto que glorificaría al Padre. Puedes estudiar lo que dice la Escritura en varias porciones de los Evangelios. Quizás vamos allí, porque no es mucho lo que nos da. Sí, hay como 5 versículos, pero no tomaríamos mucho tiempo leyéndolos. Vamos a Mateo capítulo 3 y versículo 11. Dijo Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Fíjate, llevar el calzado de alguna persona sería una obra muy humilde, ¿verdad? Pero dice, no soy digno de eso, llevar el calzado de Jesús. Yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vas a Marcos, capítulo 1, y veremos las mismas palabras. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo, con Espíritu Santo. Lucas 3:16. Lucas 3:16. Dijo Jesús, otra vez digo, Juan Bautista otra vez. Es la misma cosa, ya lo sé, pero para que lo vea, que están los 4 evangelios, siendo muy importante lo que dice Juan aquí. Respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno. Nota estas 3 palabras, no soy digno, de hacer la cosa más humilde para esa persona. Para servirle en la menor manera, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, por la diferencia entre el bautismo de que se habla aquí, lo que hizo Juan, bautizando en agua, y lo que hará Cristo, que os bautizará, dice Juan Bautista, en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33. Juan 1:33. Juan Bautista, otra vez, y diciendo diferentes palabras, es decir, cada testigo que vio estas cosas, lo escuchó otras palabras, sea las mismas palabras que quizás algo más que el otro, o sea, si estamos hablando de Mateo, por ejemplo, o de Juan, ellos vieron cosas que los otros evangelistas no vieron. Y por eso tenemos diferentes palabras aquí, de 4 testigos, un poco diferente, pero hablando de la misma cosa, el mismo bautismo en agua y el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Y dice Juan Bautista, yo no le conocía, pero él que me envió, que es el Padre, a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese
es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Ves? Casi las mismas palabras. Ahora, una cosa más. Vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 8. El Evangelio de Juan 15, 8. Y dijo Jesucristo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y sin este bautismo en el Espíritu Santo, no iban a llevar el fruto necesario para que el Padre sea glorificado. Y Jesús pronto les sumergiría en el Espíritu Santo. Lo vamos, claro, estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, 120, que están reunidos, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Digo, Jesús dijo eso no solamente a los 120, pero a los discípulos de todas las edades. Lo dijo primeramente a unos cuantos discípulos. Lo dijo cuando todavía estaba en la tierra, ¿verdad? Pero dio esa promesa: vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos leyendo más de este mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, hasta versículo 11 ya, empezando con 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, todavía Cristo en la tierra, le pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre, y escucha estas palabras, puso en su sola potestad. Hay cosas que sí nos toca saber, porque están escritos, y podemos estudiar las profecías, incluso las de Jesús, que el Padre no ha puesto en su sola potestad. Pero esta cosa sí, el Padre lo puso en su sola potestad para que nadie sepa. Pero concentra en eso, está diciendo Jesús. Concentra en esto, porque este va a marcar el tiempo que vosotros vivís. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era la comisión dada a la iglesia hasta el día de hoy. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos muy importantes que tenemos que estudiar para saber de cosas muy necesarias que la iglesia y todos los miembros puedan entender. Así que estamos ofreciendo estos estudios, leyendo la palabra de Dios inerrante, y entonces comentando
para ayudarle lo más que podemos, porque es necesario en la iglesia que nos ayudemos unos a los otros. Pablo dijo esto a la iglesia en Roma. Dijo para que mutuamente compartamos las cosas de Dios. Él recibió de los miembros de la iglesia en Roma cómo compartió con ellos. Ahora me toca a mí compartirlo poco, que yo sé es bastante poco, que sepa sobre estos pasajes, pero puede ser que no has escuchado eso. Y por eso estamos ofreciendo algo para poder ayudarles en tu fe cristiana, en tu vida cristiana, porque la iglesia tiene que saber las Escrituras. Es necesario que lo sepa. Bueno, durante todo el tiempo que siguieron a Cristo, a los discípulos siempre les preocupó lo siguiente: Señor, ¿restaurarás el reino de a Israel en este tiempo? Estaban muy preocupados con esto, aun cuando le siguieron. Este era una de las razones por qué lo siguieron, porque tenía interés en tener parte en su reino aquí en la tierra. Por esa razón, Jacobo y Juan pidieron sentarse a su derecha y a su izquierda en su gloria. ¿Se acuerda? Marcos 10, 37. Si quieres ver la ambición que tenían ellos. Equivocados porque no iba a restaurar físicamente el reino a Israel en ese tiempo. No era tiempo para eso. Estaba edificando el reino de Dios, sí, pero un reino espiritual. Y eso es lo que vamos estudiando. Ellos le dijeron, estoy en Marcos 10, 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, preocupados con esa cosa. Pero te digo, no los culpamos, porque ellos esperaban que el Mesías haría eso, restaurar Israel el reino. Pero lo que no se cumplió en este tiempo, esto es lo que preguntaron, ¿en este tiempo? No, en este tiempo no. Bien, pero estaban preocupados con él. Toda la nación de Israel quería esto. Tenían el mismo concepto que los judíos en general, respecto a la venida del Mesías. Pensaban que sería un gran príncipe de paz que libraría a Israel de la opresión de sus enemigos, especialmente a los romanos, que gobernaron sobre ellos durante el tiempo de Jesús en la tierra. Después de haber dado de comer a 5,000 hombres, más sus familias, Jesús, hubo un alto porcentaje de personas que quisieron hacerle rey. Escucha la palabra en Juan capítulo 6, 15. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No era el tiempo de establecer a Jesús sobre cualquier reino terrenal. Vamos a estudiar de lo que era rey en ese tiempo, y es hasta la fecha. Él siempre rehusó caminar por la senda que conducía a la popularidad. Por esta razón mandó a aquellos que experimentaron su poder milagroso que no publicaran. ¿Has leído eso? ¿Cuántas veces Jesús dijo a una persona después de sanarle:
o después de hacer un milagro, que no lo contara, que no lo publicara. ¿Por qué? Porque no buscaba la popularidad en ese tiempo. No era su tiempo de hacerse rey, sino era un tiempo en que lo iban a desechar y crucificar. Que no contara nadie lo que él había hecho por ellos. Este era su propósito. ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Esa es una pregunta. Piénsalo. ¿Por qué entonces tenemos estas maravillosas obras escritas en la Biblia? Si Jesús mandó no publicara estas maravillas, ¿por qué entonces están escritas ahora en nuestras Biblias? ¿Por qué en la Biblia fue permitido publicar estas cosas y proclamarlas entre todas las naciones? La razón es claramente entendida, esta es la clave, por lo que Jesús mandó a Pedro, a Jacobo y a Juan al descender del monte de la transfiguración. Esto es lo que les dijo a ellos. Era la misma cosa de que estamos hablando. No digáis a nadie. Y sigue. No digáis a nadie la división, la visión hasta. Había un tiempo no decirlo, no proclamarlo, no publicarlo. Todas estas maravillas, aún los discípulos, los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que no los publicara inmediatamente. Pero la palabra sigue, hasta cierto tiempo. ¿Y qué fue el tiempo? Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Él iba a la cruz. No quería que nada ni nadie le quitara la idea de la población de Israel crucificarle. Tenía que ir a la cruz. Después, cuando fue resucitado de los muertos, era tiempo ya proclamar su triunfo sobre la muerte y la enfermedad y toda la maldición que hubiera en la tierra. Era tiempo de victoria y hasta la fecha lo proclamamos porque Él es el mismo hoy y para siempre. Él consejó de no declarar sus obras sobrenaturales. No era algo de un principio. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Jesús no les mandó no publicar sus maravillas porque era un principio que Él tenía, que no lo hiciera. No era malo publicarlo. Era una cuestión de tiempo. Entiéndalo, hay algunos que malinterpretan eso y cuando Dios hace una obra en ellos, no lo quieren publicar. Eso no es correcto, debemos publicar, porque es el tiempo para hacerlo. Su misión en ese tiempo era la cruz y no un trono. Era cuestión de tiempo, amigos, no de principio. Su reino físico vendrá en el milenio, en el tiempo del libro de los Hechos. Él empezó a desarrollar un reino espiritual. El reino de Dios está en la tierra, pero no es un reino físico. Y no debemos hacerlo un reino físico. Hay algunos cristianos que se equivocan con eso,
quieren tomar físicamente el reino como conquistadores en el mundo. Este no es el propósito de la iglesia, repito, porque algunos se equivocan y pierden el tiempo y van lejos del propósito de Cristo, intentando de cambiar y entrar en el reino de esta tierra para conquistarla, para que el Evangelio reina sobre las naciones en la tierra. Te digo, no es el propósito de Dios. No fue en el tiempo de Pilato, cuando Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Y no es hoy. No es hoy. Somos perseguidos en este mundo. Y muchas veces cristianos han sido hasta matados porque no es el tiempo todavía. Tomar el reino. Cristo mismo lo hará. Él descenderá y Él tomará el trono en un día futuro, pero quizá no muy lejano. Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. No digáis a nadie, dijo a Jacobo, Pedro y Juan, la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esto está en Mateo 17, versículo 9. El consejo de no declarar sus obras sobrenaturales, estoy repitiéndome, pero es muy importante entenderlo, no era algo de principios, sino de tiempo. Su misión era la cruz y no un trono. Su reino físico vendrá en el milenio. Y él el libro de Hechos nos va a contar cómo empezó a desarrollar un reino, pero un reino espiritual y muy importante. Más importante que el reino físico, digo, porque está preparando corazones. Un compositor de himnos escribió, él observó su reino desde una cruz. Lo repito, espero que lo recuerdes. Este verso, línea de su himno. Él observó su reino desde una cruz, no desde un trono. Dios quiso que la profecía dada en la Biblia revelara cosas que tomarían lugar en el futuro. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es Juan 16, 13. Y quisiera decir solamente una cosa. Jesús nombró el Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y Él es quien enseña a cada miembro de la iglesia. Si tú sabes algo y conoces algo del plan de Dios, de lo que Dios está haciendo, es porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Si los ha aprendido esas cosas solamente de un hombre, bueno, no te vale igual. El Espíritu Santo tiene que obrar para que tú en verdad, desde el corazón, conoces las cosas de Dios. Él es el único Espíritu de verdad. Ahora, esto tenemos que aplicar a este programa. La misma cosa. El Espíritu Santo nos tiene que estar hablando. No yo solamente. Claro, mi voz es para que lo use el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no lleva estas palabras a tu corazón, pues estoy perdiendo tiempo aquí. No, yo estoy creyendo que el Espíritu Santo está obrando en vuestros corazones.
y que lo que estamos aprendiendo no son cosas de los hombres, no son opiniones humanas, que es la palabra de Dios enseñada por el Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo es un maestro de la profecía. Hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De qué está hablando? De profecías, de cosas que no han considerado o no han acontecido todavía. Amigo mío, estudia la profecía, porque es un estudio en que el Espíritu Santo se involucra. Lo voy a leer de nuevo. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristianos se equivocan no estudiando las profecías. Están muy equivocados, porque el Espíritu Santo vino para enseñarlas. El Espíritu Santo es un maestro de la profecía. Sin embargo, hay asuntos en la profecía que Dios ha guardado, como hemos leído, en su sola potestad. Ningún hombre puede saberlo. Dios lo ha guardado y lo va a cumplir en su tiempo. Y no nos los revela. Los cristianos no tienen por qué intentar descubrir tales secretos. Es en vano. Dios lo ha guardado. Solo deben concentrarse todos los cristianos en la misión que Él les dio para cumplirla en esta dispensación, en nuestros días, en nuestro tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es nuestra misión? La gran comisión para la iglesia en esta época nos es dada en el versículo 8. ¿De dónde estamos nosotros? En los Hechos 1:8. Escucha, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Este es el propósito de Dios para ti, hermano y hermana. Seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran comisión para la iglesia que tenemos que llevar a cabo en nuestros días. La gran comisión para la iglesia es esto. Y también lo hemos leído en Hechos 1:8. Puedes leerlo al final de los evangelios de Mateo. Vamos a verlo en los 3 otros evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 28 y versículos 19 y 20. Los últimos 2 versículos del libro del Evangelio de Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced no solamente creyentes, sino discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya siendo discípulos, los bautizan, enseñándoles. Aquí es la obra de la iglesia. La iglesia tiene que formarse para que sea un centro donde se enseña esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo XXI, hasta el fin
del mundo y lo garantiza con esa palabra amén, que es una palabra de absoluta autoridad. Esto es cierto. Marcos 16, último capítulo, versículo 15 hasta 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está hasta la fecha. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Porque si no, dijo Jesús, sin mí, nada podéis hacer. Y Él, el Señor, iba confirmando la palabra con las señales que la seguían, otra vez la palabra de absoluta autoridad. Amén. Entonces, Lucas 24, último capítulo de Lucas, últimos versículos, 47, 48. No los últimos en Lucas, pero uno de los últimos. Y que se predicase en su nombre. ¿Cuál? ¿Qué vamos a predicar? El arrepentimiento. No solamente que la gente crea, sino que se arrepientan. Predicando en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, que sigue el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Debemos ir por todo el mundo y predicar el arrepentimiento y el evangelio del perdón de pecados a cada uno, haciendo discípulos en todas las naciones, bautizando a los creyentes y enseñándoles que obedezcan los mandamientos de Cristo, haciendo señales milagrosas y maravillosas. Esta es la gran comisión. Por esta razón, yo un día, siendo joven, fui a México, obedeciendo las palabras de Jesús, de predicar el evangelio a los que no habían escuchado. Y Dios obró. Pudimos ver a Cristo edificando la iglesia y el Espíritu Santo bautizando los creyentes en la iglesia. De forma que ahora, donde estuvimos trabajando, hay muchas iglesias y muchos creyentes. Y cuando salimos, otros entraron en la obra. La obra sigue bien hasta la fecha. Hemos hecho algo para cumplir con esta comisión que el Señor nos ha dado. Y me da una satisfacción tremendo, porque he podido ver que el poder del Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo, dijo Pablo, del Evangelio de Dios, porque es una palabra poderosa a los que creen. Bien, pero para poder cumplir la gran comisión y ser testigos de Cristo, necesitaban un poder sobrenatural. No debían salir de Jerusalén sin
ese poder. Jesús mismo les mandó que dar. Sin embargo, una vez recibido el poder sobrenatural, tenían que alcanzar más lugares. Empezaron en Jerusalén. Fueron a toda la región alrededor de Jerusalén, que se llamaba Judea. Y entonces al territorio junto a Judea, que era Samaria, y más allá, hasta todos los rincones del planeta. Esta fue la misión primordial que Dios entregó en las manos de su pueblo, quienes deben trabajar con su mano en la mano del Espíritu Santo, que es el verdadero testigo, sin el cual no podemos nosotros ser testigos, porque Él es el verdadero testigo de todas las palabras y obras de Cristo. Vamos a ver esto en Juan, capítulo 16. Juan 16, 14. Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Él estaba presente cuando Jesús hablaba estas palabras y tomará esas palabras y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre. Bueno, el libro de los Hechos es la historia de cómo los primeros discípulos obedecieron el mandato del Señor. Primeramente llenaron Jerusalén con el Evangelio. Lo vamos a ver en los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos. Después alcanzaron Judea y Samaria. También nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 8. Y un hombre noble de Etiopía, en el mismo capítulo 8, habla de su conversión, la conversión de un africano que volvió a su continente con el testimonio de Jesús. El hombre que fue un apóstol a los gentiles fue convertido en capítulo 9 de los Hechos. Un centurión romano fue convertido en el capítulo 10 de los Hechos, para que sepa lo que vamos a estar estudiando. Y la ciudad de Antioquía llegó a ser muy importante en la obra del Evangelio en los capítulos 11 hasta 13. Antioquía estaba fuera de Israel. Pablo dirige a un equipo a Macedonia, capítulo 16 de los Hechos. Acaya, que es Grecia, en capítulo 18. Asia Menor, capítulo 19. Y hasta llegar a Roma, hasta Italia, hasta Europa, llegó en el tiempo de los apóstoles el Evangelio. Y también Pablo quiso alcanzar a España. No sabemos si lo hizo, si lo logró o si no lo logró. Bien, yo creo hasta allí vamos llegando, revisando lo que dice todo el libro para que sepa lo que vamos a estudiar nosotros en este libro de los Hechos, porque este es su propósito. Esta es su historia, contar cómo el Evangelio llegó a los últimos confines de la tierra conocida en el día de los apóstoles. También lo que vamos a notar es como el Evangelio no solamente ya alcanza a los judíos, sino a los gentiles, y el Mesías llega a ser el que vino para su pueblo, para Israel, llegó a ser el
Mesías de los no judíos, como nosotros. Y por eso vamos a estudiar eso para ver cómo nos llegó esa historia. En el tiempo de los Hechos, en el tiempo de Pablo especialmente. Y de allí llegó un día a España, llegó a las Américas, llegó a muchas partes de la tierra, a Australia, a Nueva Guinea, a todos los rincones, a todas las islas de la tierra. Pero no hubiera llegado si no fuera por lo que pasó aquí en el libro de los Hechos, lo que vamos a estudiar. Y vamos a saber cómo es que el Evangelio nos es predicado ahora en España, en Argentina, en los Estados Unidos y donde quiera que tú estés escuchando este programa. Estas cosas nos importan mucho y vamos a estar estudiándolo, el maravilloso avance del Evangelio en todo el mundo. Hay lugares que alcanzar todavía también y es nuestra responsabilidad alcanzarlas. Unos 5 misioneros, hace no muchos años, 30, 40 años atrás, supieron su responsabilidad y obedecieron el mandamiento de Cristo de ir y predicar el Evangelio y fueron asesinados por una tribu en América del Sur. Sí, misioneros han muerto, pero nunca fue en vano. Por los mártires, la semilla del Evangelio fue sembrado y ha tenido éxito, más éxito que nunca. Si no hubieran sido martirizados estas personas, era el martirio que hizo el Evangelio avanzar. Bueno, amigo, así que vamos a estar atentos. Yo espero que estén muy atentos a este programa. Cosas tan importantes. El poder, quiero enfatizar el poder que acompañaban a los apóstoles, que es el mismo poder que recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo también. Así que esté atento. Vamos estudiando juntos. Vamos a aprovechar. Vamos a llenarnos con el poder del Espíritu Santo por medio de estudiar su palabra y abrirnos al mover de Cristo en nuestros corazones todos, para que derrame en ellos el Espíritu Santo, bautizándonos en su presencia. Amén. Espero que todos dicen amén. Hasta la próxima vez. Pedimos la bendición de Dios sobre vuestras vidas todos los días y que podamos avanzar juntos haciendo la obra que Cristo quiso que estuviéramos haciendo en nuestros días. Hasta entonces.